a lo mejor vale la pena, si Luis nos acompaña, ir parando el discurso de Xóchitl Gálvez para ir agregando pequeñas notas de lo que dijo hoy, que son, pues, medias verdades o mentiras completas, Álvaro. Porque asume la misma posición engañosa, ¿no? Escurridiza, y no va a lo fundamental, que se trata de fideicomisos que no son necesarios, que muchos están duplicados. Aquí se los analizamos uno por uno y parece que eso no importa. O sea, importa llevar tan lejos la mentira como sea posible. Es como lo de en su momento, lo del INE no se toca, que todo mundo, bueno, no todo mundo, que decían, pues se trata de una batida contra el INE y no, es un tema de privilegios. Es que Lorenzo Córdoba quieren ganar y están dispuestos a llevar la sociedad, a enfrentar a la sociedad. Hay un mandato constitucional que establece que nadie en la función pública, nadie en el servicio público, en ningún nivel de gobierno, puede ganar más que el presidente. Sí. Y eso lo desacataban en el INE. Y eso lo siguen desacatando los guardianes de la Constitución. Carajo. Y de las leyes. Híjole. Ese también es el asunto. ¿Por qué digo que es una carta a los Reyes Magos las preguntas que formula el presidente? No van a responder absolutamente nada. Y si llegan a responder en una de esas, dirán a la pregunta 9... de por qué desaforaron a Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, va a decir, oiga, presidente, pues ya nosotros ni éramos ministros, el presidente era Mariano Azuela Huitrón, sí, y el pleno de los ministros, pues de los que estaban en ese entonces, que avalaron justamente la determinación de Mariano Azuela y de la entonces Procuraduría General de la República, a cargo de Rafael Macedo de la Concha, pues ya no están, no fueron de esos. Pero el planteamiento de fondo, creo yo, es que se trata, es también a todo el Poder Judicial. Por supuesto. O sea, porque, como decíamos ayer, Álvaro, o sea, el sindicato del Poder Judicial y los trabajadores, esa burocracia, ¿dónde ha estado? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? O sea, los mexicanos salimos a protestar por los 43, los mexicanos salimos a protestar por los fraudes electorales, por 2 fraudes electorales, en contra de la reforma la educativa, en contra de la privatización del petróleo. Salimos a protestar por un montón de momentos súper tensos de la República. ¿Y dónde estaban esos trabajadores? Bueno, el Poder Judicial nunca había parado actividades desde la decena trágica, Alejandro. No manches, imagínate. No se registra en la historia de México que el Poder Judicial haya parado deliberadamente o forzadamente actividades desde la decena trágica, cuando fue hecho preso y asesinado Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial? Pues el Poder Judicial ha actuado siempre subordinado al Poder Ejecutivo. Y desde la reforma, para hablar solamente no de los hace 100 años, sino la reforma al Poder Judicial y la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se produjo en diciembre de 1994 y de la que casi nadie se dio cuenta porque estaba en curso, había tronado la economía. Bueno, ese Poder Judicial llegó con inmensos privilegios que ha ido acumulando con el curso de los años. Entonces, y aquí se los hemos mostrado también, lo platicamos, por ejemplo, con el diputado García Almaguer, cómo desde Fox, Calderón, Peña, le dieron miles y miles de millones de pesos al Poder Judicial del que hacían guardaditos. Bueno, ¿dónde ha estado el Poder Judicial?
ya no digamos la élite, esa nata privilegiada, esa burocracia dorada, los mandos medios y los trabajadores, pues en lo suyo. Muchos trabajando, también hay que decirlo, Alejandro. Bueno, también hay que dejarlo. Bueno, y es su responsabilidad, bueno, por supuesto. Y todos estamos trabajando, Álvaro. No, por si supuesto. Nadie renuncia a su trabajo para ir a una marcha, digo, se acomoda. Correcto. No participan. Yo lo que digo es, hasta ahorita yo la puedo visibilizar, puedes decir, cabrón, hay una burocracia judicial, órale, está bien, qué padre. Cabrón, marchan. No, pues qué padre, qué bueno que marchen. Lástima que sea por las causas equivocadas. Que defienden, ahí está el asunto. Exacto. Y por el otro lado, ¿cómo hubiera hecho falta que esos mismos trabajadores, frente a una arbitrariedad, un abuso de poder, como por el ejemplo, desafuero, como el desafuero, se hubiera sumado a la movilización? Habíamos cientos de miles muy enojados. Y yo no vi a nadie del Poder Judicial, ni nunca se movilizaron. Es decir, la sociedad ha vivido por distintos trances, en distintos momentos, y ha salido a marchar. Y ahora marchan para defender los fideicomisos que benefician a jueces y magistrados. No benefician a los ministros. Les voy a decir por qué. Porque los ministros están colmados de privilegios. No los tocan. Es correcto, porque están colmados de privilegios. Pero sí a los magistrados, a los jueces y a una nata de burócratas de alto nivel dentro del Poder Judicial. Pero ¿quiénes protestan, Alejandro? Son los trabajadores sindicalizados. Sí, los de abajo. Esos. Entonces, porque son cautivos de ese, otra vez, un sindicatillo. Sí. Por eso es tan molesto lo de Xóchitl Gálvez que hay que oír, Álvaro. Porque ella dice, deberían voltear a ver a este trabajador que gana 5,000 pesos. O sea, ahí están los fideicomisos. A ver si desaparece. Ahí están los datos. ¿Qué te parece si vamos a escucharlo? Si te parece, Luis, escuchemos la primera parte, una parte, y luego detienes para platicarlo aquí, por favor. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Este mensaje está dirigido a todos y todas las mexicanos y a los 55,000 trabajadores del Poder Judicial. Yo lo primero que quisiera decirles es que nadie puede estar a favor de los privilegios. Yo creo que eso es algo en lo que estamos de acuerdo. Yo aquí he peleado del por qué la refinería de Dos Bocas ha costado 3 veces su valor. Están poniendo 170,000 millones de pesos en este presupuesto. Y pues hay muchos empresarios privilegiados en esa refinería. Lo mismo en el Tren Maya, 4 veces el valor del Tren Maya. Hay mucha gente que está haciendo negocios. Tenemos a Nacho Ovalle, tiene el privilegio de seguir trabajando en el gobierno y ha hecho un quebranto por más de 15,000 millones de pesos en Segalmex. Y realmente creo que sería lo interesante, poder hablar de los privilegios de la clase política corrupta de este país. Y yo lo que propongo pues, es que hablemos y hagamos una pausa en este debate. Creo que se ha denostado a los trabajadores del Poder Judicial de manera... Empecemos por ahí, Álvaro. O sea, se ha denostado a los trabajadores. Ahí están las versiones estenográficas. Ahí están las versiones estenográficas de Presidencia de la República. Sería muy interesante que así como lo sostiene, mostrara los videos y mostrara de las versiones estenográficas donde se agrede a los trabajadores o por el contrario que se disculpe con el presidente. Es que ya de entrada es chueca Xóchitl Gálvez. ¿Por qué chueca? Porque revuelve de entrada un tema y es normal. Está llevando aguas o molinos sobre Dos Bocas.
Si se trata de discutir dos bocas, se discute. Nomás faltaba que no, y se ha discutido hasta el cansancio. Pero es tan mentiroso evaluar dos bocas en las inundaciones que tantas veces han ocurrido, porque es trampa, es mentira. Así es. Como mentiroso decir que se ha denostado a los trabajadores. No, senadora. Yo no he escuchado que el presidente de la República se refiere a los trabajadores sindicalizados. Se refiere a los privilegiados, a esa nata que con nombre y con apellido se puede y se ha hecho particularizar. Entonces, quiere efectivamente, de manera chueca, olvidarse de la discusión de las élites. Es correcto. Y de esta élite en particular del Poder Judicial, y irse a los trabajadores. Que no como han sido, si estos trabajadores que ganan 5,000 pesos, si desaparecen los fideicomisos, van a ganar 1,500. Esa es una absoluta mentira. Es una sinvergüenzada, Álvaro. Pues porque es y chueca. no es la única. Vamos a seguirle. Necesaria. No podemos meter en el mismo saco al pequeño trabajador que apenas gana 5,000 pesos al mes y tratar de pensar que es el mismo privilegio que pueda tener un juez, un magistrado o un ministro de la Corte. Exactamente. Ya se hizo bolas. Porque no podemos pensar que el mismo privilegio que recibe el de 5,000 lo tenga un juez o un ministro de la... ¿Qué tiene que ver el trabajador de los 5,000? Los otros son los beneficiarios de los fideicomisos. El trabajador no. Es más, lo que va a encontrar si se pone, si es honesta y se mete lo que va a encontrar en los audios y en las transcripciones que están ahí, para que las consulte Presidencia de la República, es el compromiso personal del presidente de México con los trabajadores, con esos de los 5,000 pesos, diciéndoles: yo, con mi responsabilidad como presidente, les garantizo que su salario no va a ser afectado. Como si dejar los fideicomisos, Álvaro, va a salvar vidas. Va a rescatar de la miseria a los trabajadores del Poder Judicial que son explotados. No, más bien lo que tendría que plantearse Xóchitl es por qué unos ganan 700,000 y otros ganan 5,000. ¿No le parecería más raro preguntársele al Poder Judicial, más extraño y además más honesto preguntarle al Poder Judicial por qué ganan unos 700,000 y al mismo tiempo otros ganan 5,000, ya que tiene el dato de trabajadores que ganan 5,000? ¿No le parecería más honesto decir por qué estos ganan 5,000, Poder Judicial, y ustedes ganan 700,000? Tramposa una vez más, porque dice: no podemos meter en el mismo saco a un trabajador que gana 5,000 pesos que a un ministro. No, el que mete en el mismo saco es ella, en todo caso. Se ha insistido hasta el cansancio en que no se trata de afectar derechos de trabajadores, que además, debería saberlo, tienen un contrato colectivo de trabajo y que no se van a afectar. Están naturalmente respaldados por la Ley Federal del Trabajo, que ojalá conozca la senadora. El tema no son los trabajadores a los que llevan a fuerzas su sindicato a marchar, sino justamente los que le ordenan al líder de ese sindicato que vayan a marchar esos trabajadores para defender los privilegios de esa nata, de esa élite que defiende justamente y se beneficia de esos fideicomisos. Sigamos. Creo que hubiera sido muy importante que el grupo parlamentario de Morena escuchara las historias de los trabajadores, se pusiera por un momento en sus zapatos y entonces quizá podrían tener una visión distinta a lo que aquí yo he escuchado.
¿Por qué no pensamos en las funciones sociales de la impartición de justicia? Yo creo que a todos los mexicanos nos conviene tener un poder judicial sólido, un poder judicial autónomo. Qué lamentable que cuando una ministra presidenta de la Corte que no se doblegó a los intereses del Ejecutivo, entonces recibe los ataques que recibe. ¿Por qué no hablamos del rostro humano y las historias de compromiso de los trabajadores del Poder Judicial? ¿Qué hubiéramos hecho? A ver. Híjole. ¿Qué tiene que ver? Sí. De entrada, ¿qué tiene que ver eso con los fideicomisos? El rostro humano. Perdón, Álvaro, nomás digo esto. ¿No es su trabajo? Y yo quiero que alguien, un mexicano, me diga que haya tenido la desgracia, el infortunio de pararse en un juzgado, que haya recibido un trato humano de un juzgador, de un empleado del Poder Judicial, de alguien que atiende desde la entrada, desde que entras a esas oficinas, Álvaro, y lo dicen los mexicanos. O sea, quiero saber una historia de un mexicano que haya sido tratado por el Poder Judicial con dignidad. Entras a los juzgados y es maltrato tras maltrato, tras maltrato, tras maltrato. Sí, una vez más, es chueca Xóchitl Gálvez, porque confunde el trato que les debemos a los trabajadores. Es decir, no habla de las élites. No. Quiere llevarnos al terreno de que pobres trabajadores que están siendo castigados en venganza por el dictador, pero esos trabajadores también ha quedado muy claro, no se van a ver afectados. Y luego ¿a quién no le gustaría tener un poder judicial que imparta justicia? Pues ese es el deber, ese es el mandato constitucional que tiene el Poder Judicial. Ese no es la discusión. La discusión, una vez más, son los excesos, son los privilegios, y en este caso privilegios claramente identificados en fideicomisos, que no son los únicos. Ni una palabra sobre los enormes ingresos que tienen ministros, magistrados y jueces. Ni una sola palabra, porque el asunto es reducir al Poder Judicial a un trabajador de 5,000 pesos. No, bueno, pues es manipulación. Que ni siquiera puedes perfectamente sacarlo de la ecuación a ese y a todos los trabajadores sindicalizados, porque ni siquiera se está hablando de ellos. No. O sea, no hay... Los que hablan de ellos haciendo chuecos son solamente Xóchitl Gálvez y los suyos. Sí. Y obviamente la ministra presidenta, la que dirige el Poder Judicial. Continuemos. ¿O qué hubieran hecho los papás de niños con cáncer si un juez no les hubiera otorgado un amparo para que recibieran un tratamiento? ¿O qué hubieran hecho los papás de los niños que pedían una vacuna de COVID si ese juez no les hubiera otorgado ese amparo? ¿O qué pasa con una persona que sufre una detención ilegal? Acude a la justicia, esperanzada en que un juez la proteja. Yo quisiera también hablar de la valentía de aquellos jueces que enfrentan a la delincuencia organizada. Qué fácil es decir por qué el Poder Judicial tiene casas en renta, pero imagínense llegar a una zona de conflicto como Culiacán, Sinaloa, desprotegido. O sea, realmente en ese sentido creo que tenemos que ponernos en los zapatos de los jueces y saber si es un privilegio el que tengan seguridad o si es un privilegio que tengan acceso a una vivienda digna cuando ellos están pagando su propia renta. Eso es algo que no se ha dicho. Los trabajadores... ¿Qué tendría que ver que tengan seguridad los jueces? ¿En dónde está dentro de los fideicomisos que tengan seguridad los jueces? ¿Qué tendría que ver los fideicomisos? A menos de que saquen del fideicomiso que se dedica a copiar los CDs
¿no? Porque hay un fideicomiso completo para discos compactos. Para claro. discos compactos. A menos de que de ahí saquen para la vigilancia. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo de los niños con cáncer y los amparos que le han dado? Neta, ¿eso nos cuesta 15,000 millones esos amparos? 15,000 millones en fideicomisos esos amparos. Híjole, pues, qué bárbaros. Nada que ver, Alejandro. Claro, porque no está vinculado una cosa con la otra. Pero además, ¿para quiénes son? Aquí ese es un asunto que la senadora tendría que reconocer, que los amparos no son para cualquiera, que una denuncia no la presenta cualquiera. Ella misma dijo, cuando aceptó ser patrocinada por Claudio X González en el amparo que solicitó para entrar a la conferencia de prensa del presidente y que dio origen, según ella, a su candidatura presidencial, ella misma dijo, es que yo no tenía los 800,000 pesos para presentar un amparo y acepté a una abogada de Claudio X González que me represente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la justicia por la vía del amparo es solamente para los que tienen dinero. En sus propias palabras, lo acabas de poner. Solamente puede acceder a un amparo a alguien que tiene dinero para contratar un abogado y que ese abogado presente la solicitud de amparo y le dé seguimiento para obtener la suspensión definitiva y el amparo definitivo. La propia Xóchitl Gálvez lo dijo. Entonces eso de que la justicia es para todos, eso es una falsedad y parte de la discusión que debe detonar también el tema de los fideicomisos es qué clase de justicia tenemos en México. Claro. ¿Es para todos? No, señor. Es solamente para los que tienen dinero, no para los pobres. Y dicho por ella misma. Dicho por ella misma. Yo no tenía dinero para contratar a un abogado. Por Por eso, la abogada de Claudio X González, que le consigue el amparo para ejercer su derecho a réplica en las mañaneras, y que es el embrión, según ella, ahora sabemos que fue una mariposa, que fue el embrión de su proyecto presidencial, tiene que ver con que no tenía dinero. Híjole, debe ser más cuidadosa la ciudadana Xóchitl Gálvez, porque es torpeza tras torpeza. Y es chueca y la gente se da cuenta. Hay una mezcla de mentiras y de desconocimiento también. Y de sinvergüenzada. De sinvergüenzada, así es. A ver, vámonos al siguiente tramo. Es que todos pagan un complemento al seguro de gastos médicos mayores. Y a mí lo que me gustaría estoy de acuerdo que nadie debería de tener seguro de gastos médicos mayores en este país si el ISSSTE funcionara. Pero yo les aseguro que ustedes mismos no se atienden al ISSSTE, no sean hipócritas. No van al ISSSTE porque saben que una cirugía se las van a programar en 2 años. Los que son maestros saben de la situación por la que está pasando el ISSSTE. Mi hermano tuvo que operarse en particular porque le dijeron que fuera el lunes y se hubiera muerto de un infarto. Entonces sabemos que el ISSSTE no le está dando servicio a los trabajadores y sabemos que estamos lejos de tener la seguridad social de Dinamarca que nos ofrecieron. Entonces yo lo que propongo es, ¿por qué nos molesta que un trabajador se pueda jubilar con su sueldo completo? Mejor hablemos de todos los trabajadores. Antes, cuando habla del seguro de gastos médicos mayores, que tienen como prestación los altos mandos del Poder Judicial. Ahí no los trabajadores, ¿eh? No. Bueno, sí, los trabajadores del Poder Judicial, la élite, tiene ISSSTE, por supuesto. Y está bien, puede tener razón
Y digo, tiene razón en que el servicio en el ISSSTE, y lo acredita no solamente la gente que va, sino que el presidente, al 5º año de su gobierno, le encomiende a la secretaria de Seguridad que resuelva también el problema del ISSSTE. Ahí hay un problema. Pero vamos al tema de los seguros de gastos médicos. Pero los seguros de gastos médicos están establecidos en el presupuesto anual del Poder Judicial. No se toman de los fideicomisos. Hay un fideicomiso en específico que tiene que ver con atender casos específicos de enfermedades a un empleado del Poder Judicial, que no cubren ni el ISSSTE ni el seguro de gastos médicos. Pero, ¿cuánto se usa ese fideicomiso? Casi nada. Ayer lo platicamos con el senador César Cravioto. ¿Es necesario un fideicomiso para cubrir estos casos extraordinarios? No. Una vez más, es un truco, es algo chueco, para referirme exclusivamente al tema de los seguros de gastos médicos, Alejandro. Déjame, te doy exactamente, porque ahí vale la pena decirte cuál es el fideicomiso y cómo está. Que es para el seguro de gastos, para pagar, digámoslo de esta manera, para pagar enfermedades o atención médica que no cubre el seguro de gastos médicos. Es el segundo fideicomiso. Es el segundo Álvaro. fideicomiso del que presentamos aquí la semana Así pasada. es. Sí. Este fideicomiso tiene un total de 2.972 millones. 2.972. 2.972 millones de pesos. Eso es lo que tiene este fideicomiso. Es una pensión complementaria que está dentro del presupuesto de egresos de la Federación, es decir, ya está duplicada. Pero déjame, te doy el otro dato. Este fideicomiso es para algunos, cubre a algunos mandos medios de la Corte como una pensión adicional al ISSSTE. O sea, no es para mira, es este. Es este justamente, es el fideicomiso para la Suprema Corte. Pero, Álvaro, no solamente, como lo vimos en su momento, no solamente tiene este mismo fideicomiso duplicado la Suprema Corte, sino que también lo tiene el Consejo de la Judicatura Federal, y creo, si mal no recuerdo, ese también lo tiene sí, efectivamente, aquí te lo confirmo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, son 3 fideicomisos. Sí, Clara, por supuesto. Son 3 fideicomisos que están duplicados, que están cubiertos en el presupuesto de egresos y que ya de por sí están duplicados. Y lo que les sobra lo van engordando, lo que no se gastan lo van incorporando al fideicomiso. Son los remanentes, esos que deberían regresar, y lo siguen depositando. Pero ninguno de los 3, Álvaro, ninguno de los 3 cubre a un trabajador de 5,000 pesos. No. Pues no. Ninguno de los 3 fideicomisos. A ver, vamos a seguirle. Digo, nos podemos estar toda la tarde, sí, porque va de tal cual. Vayamos a lo que sigue con Xóchitl Gálvez. Que no se jubilan con su salario completo, porque el salario base en el gobierno federal es una quinta parte del salario real. Entonces hay trabajadores que se jubilan con 5,000 pesos mensuales. Eso es injusto. Creo que más que hablar de privilegios, tendríamos que hablar de todos los trabajadores que no tienen el privilegio de jubilarse con el salario real con el que cotizan. ¿Por qué no hablamos del estrés que viven en el Poder Judicial los trabajadores? Aquí no pasa nada si un secretario de una comisión no trabaja 6 meses. De hecho, hay comisiones que no han convocado desde hace 6 meses a una sesión. No pasa nada. Pero ahí en el Poder Judicial hay notificaciones que las tienes que hacer antes de 24 horas. Hay trabajadores del Poder Judicial que trabajan de 14 a 16 horas.
El año pasado, 12 jueces infartaron. El nivel de estrés que viven los jueces es algo diferente al que vivimos nosotros. No es lo mismo sacar un dictamen que sentenciar a un narcotraficante. Mira, no recuerdo, pero seguramente mucha de la gente va a recordar esta parte del presidente López Obrador, donde habla sobre el desempeño como tal. ¿Qué es lo que sucede, Álvaro? Es probable que si en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República falta un secretario, pues sí, no hay bronca, porque pues esos se mantienen de vacaciones, como ya sabemos. Pero en el Poder Judicial, debido a que la nata de arriba, la élite, tiene salarios tan elevados, tan elevados, el Poder Judicial mexicano tiene un desempeño muy precario comparado con el Poder Judicial de casi cualquier otro país. Es decir, dice el presidente, y se van a acordar porque lo plantea en apenas lo dice hace como el 19 de octubre, o sea, hace 5 días, él dice lo siguiente, y presenta el gráfico comparado con respecto a otros poderes judiciales del mundo. Dice, su desempeño es muy precario, hay mucha ineficiencia, pero sobre todo no imparten justicia en beneficio del pueblo, se dedican a proteger intereses de corruptos. Ese es su trabajo. Y luego muestra esta tabla de cuánto cuesta el Poder Judicial en México con respecto al resto de los poderes judiciales. ¿Y qué es lo que te demuestra? Bueno, que es muy caro. Entonces, ¿no le parecería más motivo de su preocupación a Xóchitl Gálvez, ya que está tan solidarizada ahora con los obreros, que existan dentro del Poder Judicial tantos trabajadores que son llevados a marchas, como lo vimos este domingo, que ganan 5,000 pesos, que no tienen protección, no tienen seguro de gastos médicos mayores, se van a jubilar con menos de los 5,000 pesos, por supuesto? ¿No le preocupa a ella de cara a la enorme desigualdad que hay con respecto a los salarios que recibe la élite dorada? ¿No sería esa la verdadera causa a seguir? O sea, que una mayoría de los trabajadores del Poder Judicial recibe salarios ínfimos, en tanto que un ministro de la Suprema Corte le pagamos las comidas, les pagamos los celulares, les pagamos camionetas, les pagamos guaruras, les pagamos absolutamente toda una vida de privilegios, y ganan además de eso, con todos sus beneficios, hasta 700,000 pesos? ¿No sería esa el verdadero asunto? O sea, fuera la hipocresía, fuera a un lado de la hipocresía, ¿no sería motivo de preocupación mínima que la ineficiencia que denota el Poder Judicial no es por falta de presupuesto, porque el presupuesto comparado con otros poderes los tiene, sino que la desigualdad de los salarios al interior del Poder Judicial encarece al Poder Judicial en México? ¿No sería esa la verdadera discusión? Como parte de la discusión sobre los fideicomisos, sobre los salarios de la élite y de los trabajadores, también debe incorporarse la calidad de la justicia, claro, la eficiencia de el Poder Judicial de la Federación. Y hay que diferenciarlo también de los poderes judiciales de los estados, Y en general, si tenemos que hablar de la calidad de la justicia en general, hay que obviamente evaluar a las fiscalías de los estados, de la Ciudad de México. Pero solamente para hablar del Poder Judicial de la Federación, que es la Suprema Corte, que es el Consejo de la Judicatura, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que también es la Defensoría Pública, por supuesto, para atender, y eso también es muy importante no perderlo de vista, a las personas que no tienen recursos para encontrar la justicia. Bueno, es una discusión
que es muy amplia, pero que hay que entrarle porque los privilegios de que gozan no tienen en realidad correspondencia con pues la impartición de justicia que les han sido encomendada por la Constitución. Y no hay que olvidar también que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación específicamente se convirtió en el Tribunal Constitucional. Es decir, tiene la última palabra. Si dice la Suprema Corte de Justicia, como ha dicho muchas veces, que es inconstitucional cómo se aprobó la reforma en el Congreso, aunque no tenga la razón, simplemente se le da la gana y ahí muere el asunto. Es decir, es un poder que tiene la última palabra y eso también se ha prestado a que actúe políticamente. Ayer, cuando la ministra Norma Piña dice, no somos oposición, ni somos adversarios, es la confesión de que lo son, sin duda. Sí. Entonces, diría yo por último sobre este aspecto, sí urge que haya, sí, más jueces para que se dé atención a más personas que requieren de la justicia, pero ese tampoco es el tema solamente, el tema es la nata de privilegios para una nata de altos funcionarios judiciales que están defendiéndolos, poniendo como escudo a los trabajadores que con y sin fideicomisos van a seguir ganando exactamente lo mismo. Así es, ese es el tema. O sea, con fideicomisos, sin fideicomisos, esa gente que está marchando va a ganar exactamente lo mismo. ¿Quiénes son los que saben de los privilegios? Los propios trabajadores. Así es. Nada más que hay unos trabajadores que dicen, híjole, si le sigo por aquí, ese es un tema muy penoso, a Álvaro. mí voy a llegar como doña Norma Piña, que llegó a ser ministra de la Corte siendo una magistrada mediocre y llegó a ser presidenta de la Corte sencillamente porque era parte de las componendas en la élite del Poder Judicial y del Ejecutivo. Ese tema que tocas es también muy lamentable, el hecho de que si alguien sabe cómo es la diferencia entre un trabajador de la Corte y un juez, un ministro, un magistrado, es un trabajador. Claro. O sea, llegan en camionetones llenos de guaruras, tienen sus comedores, o sea, el privilegio lo conocen. El chofer sabe. El chofer sabe, hombre. Todo. Y es Los de choferes. los trabajadores Sí. que ganan 5,000 pesos. Sí, sí, no, sí. no ganan 5,000, ganan más. Pero no son los privilegios. La bronca no es con ellos, hombre. Pues claro que no es con ellos. Yo creo que si alguien, por supuesto que guardamos su identidad, quiere poner en contacto con nosotros, alguien que esté evidentemente no queremos vulnerar tampoco la seguridad nunca de ninguno, de nadie, de ninguno, pero quiere narrar las historias de excesos, lo invitamos, los protegemos y los invitamos. Nada más se tiene que meter a Sin Embargo, arriba dice contactos, le da clic en contacto, escribe y lo contactamos y le garantizamos completamente que vamos a protegerlo. Es decir, su identidad no va a ser revelada ni mucho menos. Y tampoco incluso la del juez, magistrado, ministro. Si nos quiere contactar, nomás tenemos que verificar bien que así lo sea y contarnos la vida de privilegios que ustedes observan, pues nosotros encantados de poderlo transparentar de cara a los mexicanos. Continuemos, si te parece, Alejandro, Vamos. ahora con otra parte de la ministra, de la senadora Gálvez. Xóchitl Gálvez. Y eso lo tendríamos que entender. A mí me parece increíble que se quiere eliminar el fideicomiso de infraestructura cuando en México tenemos solo 2 jueces por cada 100,000 habitantes.
cuando otros países tienen 60 jueces por cada 100,000 habitantes. Más que reducirle el presupuesto al Poder Judicial, tendríamos que ampliárselo. Entonces yo quisiera pedir que podamos discutir este tema a fondo, que podamos escuchar a los trabajadores antes de tomar una decisión y no tomar una decisión con el odio en la mente. Hoy el Frente Amplio le dice a Morena y a sus aliados, tendrán la mayoría, pero no tienen la razón. Seguramente tendrán el voto, pero hace mucho tiempo que perdieron el corazón. Muchas gracias. Pues ya ni vale la pena responderle a todo eso, porque es... De verdad son puras mentiras, Álvaro. Oye, Alejandro, pero además me llama la atención otra cosa. El remate de un discurso, pues obviamente no es solamente lo que se dice, sino cómo se dice. Me pareció la intervención de la senadora Xóchitl Gálvez chueca, pero no gritoneó. Eso también está interesante. Pero el final me parece de un discurso ahí al aventón ya. Los de Morena tendrán la mayoría, pero no tienen la razón. Tienen los votos, pero no tienen la razón. Ya no tienen corazón. Ya no se emociona ni ella. De verdad, no lo digo con mala... No. Porque siendo chueco su discurso, sí, me pareció que la idea era exponerlo, pero ya es una mujer sin el entusiasmo, sin el ímpetu inclusive para defender una posición. Pues sí. Y es la posición de la oposición. Sí. Es el posicionamiento del PRI, del PAN y del PRD. Correcto. ¡Híjole! Sí, tal cual. Bueno.